ver, doctor, ¿por dónde empezamos a contarle a la gente? ¿Qué es cabeza y cuello? Claro, por lo que dice Mauricio, es como un misterio, si no hay una derivación. Al principio, cuando uno decía cabeza y cuello, decía siempre el cerebro y algo del cuello. Y bueno, tratamos de decirlo claramente, que es una cosa totalmente distinta. Cabeza y cuello tiene distintos pilares. Tiene un pilar oncológico, que se dedica a toda la patología maligna y hasta, o sea, digamos, no oncológica, tumoral, que benigna y maligna, de todos los tumores que existen en la cara, en la cavidad oral, en la orofaringe, y nos extendemos hasta la laringe, compartiendo a veces con los otorrinos. Tiene un pilar maxilofacial, donde hacemos todos los tumores óseos y el trauma facial. Eso competimos un poco a veces con los odontólogos, pero la diferencia es que no hacemos tratamiento odontológico en sí, y menos la implantología. Nos dedicamos más que nada a lo que son tumores, tanto malignos como benignos, o formaciones odontogénicas como quistes. Tiene un pilar, digamos, congénito pediátrico, donde trabajamos todas las malformaciones que existen, como los upper o las alteraciones en la conjunción de la cara. Entonces trabajamos en eso. Y el cuarto pilar, que es el que más se aleja y que ya casi lo tienen los odontólogos y nosotros nos apartamos, que hay algunos grupos chiquitos que lo hacen, que es todo lo que es la ortognática, el tratamiento de la oclusión, o sea, el cierre de la boca. O sea, vieron que a veces hay personas que tienen en el cierre bucal la mandíbula adelantada hacia afuera, o al revés, la mandíbula retraída, y bueno, y hay, aparte de la ortodoncia, hay cirugías para mejorar esos cierres, o sea, esa oclusión. Entonces, le vuelvo a repetir, eso casi ya no se hace en lo que es cirugía de cabeza y cuello. Los tres pilares grandes que tenemos es la tumoral, la maxilofacial con el trauma en la cabeza y la congénita y pediátrica. Lo acompaña un equipo importante de gente, ¿no? Sí. A ver, pensaba cuánto de difícil es imaginar en que los resultados son buenos. Desde aquel año 92, cuando contaba su experiencia en el exterior, al hoy, en nuestro país. Cambió todo, cambió todo. Desde lo manual que hacíamos. Hablaba en de su alambre momento, recién, ¿no? alambre, sí, Claro. sí. O sea, ojo, y es el día de hoy que a veces lo ponemos. Sí, En el hospital, seguro. en el hospital público no puedo poner otra cosa porque no hay una, digamos, placas, no hay un presupuesto como para poder ponerlo, y a veces seguimos poniendo alambre. Bien. Pero desde hacer el 100% del alambre, hoy es mínimo lo que se hace, salvo en el hospital público, por esto de una etapa presupuestaria que no nos beneficia. ¿Son facetas aristas muy costosas? Son costosas. Son costosas. Son costosas. Son costosas. Ahora, con el advenimiento de ciertas empresas argentinas, disminuyeron un poco los costos, claro, pero no dejan de ser costosas. No dejan de ser costosas. Pero no solamente cambió en eso, cambió en la estructura de la cara. Antiguamente uno hacía una reconstrucción facial sin ningún tipo de temáticas, o sea, sin ningún molde. Hoy, con la estereolitografía, con los moldes 3D y todo, yo a veces opero al paciente en la computadora, eso lo hago en una impresora 3D o lo opero por afuera y ya sé qué es lo que tengo que hacer en las reconstrucciones. Por ejemplo, lo planifica antes, claro, en lo la que se llama computadora. una cirugía planificada. Claro, a eso iba. Qué maravilla, ¿no? Que la gente puede estar mirando que antes de llegar Sí, a sí, su claro. cuerpo lo está planificado. Lo que Está pasa es que planificado. antes era empírico, o sea, Claro. uno lo hacía de Yo les voy acuerdo a a su poner buen un saber y ejemplo, entender. les voy a poner A un ver. ejemplo bastante claro. Paciente que tiene una formación maligna sobre la encía y hay que sacarle el maxilar inferior. ¿Sí? Cuando yo le saco el maxilar inferior y a veces que está abultado, yo hago la reconstrucción, le coloco una placa de titanio de molde y sobre eso saco el hueso de la pierna y bajo una microcirugía uno las arterias y la vena de la pierna con la arteria y la vena del cuello para que eso no se muera. ¿De acuerdo? Pero no lo puedo dejar solito, porque la mandíbula es uno de los elementos que más fuerza genera. Entonces le pongo una placa de titanio para sostenerla. Si yo tengo deformado el hueso, la placa no la puedo amoldar
La moldo a criterio de, bueno, me fijo, hay técnicas para hacerlo, pero hoy yo eso lo represento en una tomografía 3D, la tomografía 3D la llevo a mi computadora, lo opero al enfermo, le saco eso con ciertos programas que se pueden hacer, hago el molde, que es la mandíbula, y sobre esa mandíbula ya tengo cómo voy a moldear la placa, y el paciente queda de la misma manera que antes de operado. No, el doctor lo cuenta como algo casi cotidiano, es su profesión. Para cualquiera de nosotros y los que están en casa se sorprenden, es un avance importante. Es un avance hablando del importante, 92 del alambre. No, esto es al hoy. El cambio es verdaderamente significativo. Y sobre todo, más que nada, ahora hay tanta accidente en la calle, sobre todo con motos y demás, o sea que evidentemente es un camino muy importante para mejorar todo ese tipo, porque tal vez la cirugía oncológico no es tan frecuente, tal vez, ¿no? Pero lo accidentológico imagino que debe ocupar prácticamente la mayoría de tus operaciones. En maxilofacial sí. O sea, si uno toma cabeza y cuello, ¿cuál es la cirugía más frecuente? La tiroides. La tiroides es el 50% de toda la cirugía o más de la cirugía de cabeza y cuello. Es la patología más frecuente, digamos. Desde el advenimiento de los nuevos ecógrafos con detección precoz de todo lo que es la patología nodular de la tiroides, hoy digamos que se diagnostican aproximadamente en pacientes femeninos, sobre todo de más de 50 años, más del 50% tienen nódulos tiroides. Y nuestro métier es saber cuál de ellos es bueno y cuál es de malo. El bueno uno los deja, pero el malo hay que tratarlo, ¿sí? Entonces, eso nos está ocupando gran parte de nuestra cirugía. Pero hablando de lo que significa la cirugía maxilofacial con lo que es reconstrucción. Tiroides es una... No. Digamos, es una rutina. Seguimos haciendo lo mismo que hace un tiempo largo, con, claro, algunos instrumentos nuevos, como es los bisturíes armónicos, que uno puede llegar a hacer más rápido, pero... es una cosa habitual. Claro. En lo que es el trauma facial, el advenimiento de las placas de titanio y el ingreso ya de lo que es la estereolitografía y los estudios en 3D, y sobre todo el avance en la tomografía 3D, donde uno ve el paciente cómo está y cómo pretende dejarlo, la verdad que nos ha hecho una ayuda bastante importante. Ha tenido que actualizarse constantemente, doctor, ¿no? De aquel diciembre del 80 al hoy, por más que uno tenía claro por dónde quería ir, hay una cosa avance totalmente distinta. Importante. Totalmente distinta. ¿Y la salud pública y la salud privada brindan el acceso o hay una diferencia? Hay una distancia abismal. Hablábamos de cuestión presupuestaria. ¿Pasa por ahí? Pasa por ahí. Hoy por hoy, digamos... Si bien la provincia nos sigue mimando con ciertas cosas y nos da, pero no llega. ¿Por qué? Ya le digo, o sea, el problema es que la salud pública tiene una brecha bastante importante. La salud pública, digamos, pública en sí, es muy larga, cada vez está incrementando más. Entonces, los presupuestos son bajos, ¿sí? Entonces, conseguir una placa de titanio... iba a ir a eso. Justamente. Conseguir las placas de titanio no siempre es fácil, hay que ir a presupuestos y todo. ¿Y qué pasa? Esto es como una pared que uno edifica, ¿sí? Usted hace la pared y ve que a las 24 horas está bien, la deja, pero está mal, es fácil remover los ladrillos. En el trauma pasa lo mismo, a las 24 horas es muy fácil arreglarlo y ponerlo. Pasado los 20, 30 días, hay que agarrar escoplo, martillo y romper. Y cuando uno rompe, no siempre es como la pared, cuando uno rompe no siempre sale el ladrillito entero. A veces el ladrillito sale por la mitad y acá pasa lo mismo. No, pensaba también la urgencia y los tiempos, ¿no? Cuánto de realidad tiene la urgencia del trauma, sea cual fuere, y lo que puede esperar para resolver una cuestión presupuestaria. ¿Dónde se sitúa? ¿Qué costo tiene, Vanelli, para tener una idea? Porque la verdad, tal vez la gente una cirugía de mandíbula aproximadamente... o la prótesis. La prótesis, por eso, una cirugía de una fractura mandibular estará arriba de los 25 mil pesos. Tiene su costo. Sí. Y hoy no están los métodos en la población como para afrontarlos. ¿Los servicios de prepaga y demás lo sostienen? Lo sostienen, sí. En su totalidad.
O sea, ellos tienen sus empresas. O sea, antiguamente el médico solicitaba, yo quiero tal marca, ¿sí? Hoy no. Y hoy muy poquitos prepagos hacen eso, porque uno a veces se acostumbra más, o porque el tornillo en vez de ser recto tiene la forma de estrella, o en vez de ser estrellado tiene la forma cruciforme. Entonces uno prefería, y porque la placa, y está más acostumbrado sobre todo al instrumental para doblarla las placas, pues las placas tienen que ser muy bien amoldadas. Entonces uno prefería a veces marcas. Y hoy ya no, o sea, ya el prepago determina, la mayor parte de los prepagos determinan, tienen sus propios proveedores y ellos envían. Y nos acostumbramos a eso. Y no significa tal vez de menor calidad, Una calidad similar, simplemente... No. Hay muy pocas veces que la calidad es mala. Yo creo que si está aprobado por el ANMAT, o sea, la calidad no puede ser mala. Porque ellos no se van a jugar a probar algo que no es bueno para el paciente. Y hoy estas cosas están aprobadas por ANMAT, entonces uno no puede decir, les vuelvo a repetir, a veces hay cosas personales, no me gusta, o me acostumbré, correcto, a esto, o me trataron mal la gente que viene a asesorarme, me ha tratado mal, entonces uno... Eso es enojo, sí, totalmente. Formas, pero hoy todas estas cosas verdaderamente son caprichitos a veces de los médicos que tenemos. Ajá. Lo reconoce como tal. No, yo por lo menos tal o cual. No me pongo en la piel de nadie, ¿eh? Propio mío. Hablo por mí. ¿La provisión es nacional? No, es... algunas son nacionales, pero hay muy poco. Algunas son, la mayor parte todavía siguen siendo de extranjeras, o sea, sobre todo grandes marcas que son los pioneros en esto, ¿no es cierto? Ahí juegan los valores cuando contábamos dónde se sitúa, cómo repercute en salud este camino desaforado de una moneda extranjera, que el dólar se escapó, qué sé yo. Nosotros hablamos de salud, ¿no? ¿Por dónde va? A pesar de ser de capitales argentinos, muchas veces la cotización es en dólares. También, ¿no? Y es que las maquinarias y el titanio no es argentino. Claro. El titanio viene de afuera, entonces, y esos son estructuras que hay que generarla con matrices bastante importantes. Las matrices tienen un costo importante y bueno, y si bien se producen acá algunas de ellas, o sea, no dejan de ser cosas que no son baratas.